¿Me confirman, por favor, si se ve las diapositivas bien? Sí, profe, se ve bien. Ya. ¿Se acuerdan que vimos esta imagen la semana pasada? Sí. ¿Cómo se llamaba ese artefacto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese artefacto? ¿No está en algún apunte por ahí al final de la clase? ¿Artefacto de Centelleo? Muy bien. ¿Quién fue el que dijo la respuesta? Muy bien. Así es, artefacto de centelleo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué puse esta imagen? Porque hay exámenes que son ecografía Doppler y que son bastante específicos. Por lo general, para los que se quieran dedicar a realizar ecografía, van a tener es como una subespecialidad de ecografía. Generalmente las subespecialidades son, uno sale haciendo ecografía general, ecografía Doppler es una subespecialidad, ecografía musculoesquelética y mamaria. Entonces, son tres áreas por las cuales uno debe seguir el camino de formación. Entonces, ustedes dicen, ya, pero ¿para qué entonces la profe no está pasando Doppler? Se los paso porque nosotros utilizamos en una eco abdominal, utilizamos Doppler. Entonces, es necesario que ustedes sepan manejar los factores Doppler, sobre todo los factores técnicos y físicos de Doppler, porque de esta forma van a poder calibrar y hacer una correcta interrogación y sacar el mayor provecho de la ecografía, ya sea en este caso como para sacar el artefacto de centelleo. Esta es una torsión ovárica que se puede ver en una eco pelviana como en una eco abdominal por dolor agudo. Y este signo es muy característico, que es el signo del remolino, y se caracteriza con Doppler. Entonces ahí radica la importancia del Doppler. Y bueno, este ya es un examen que es más de subespecialidad y que es una arteria que tiene una estenosis que también es posible ver en modo B. Y vamos a ver cómo cambia un poco el color del Doppler en esta zona, porque en esta zona los glóbulos rojos están siendo acelerados. Entonces por eso existe un cambio de color, pero también lo vamos a ver en detalle. Si voy muy rápido, chicos, a veces díganme, porque puede ser que a lo mejor hable muy rápido y no alcancen a tomar apuntes. Ya. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, clínicamente lo usamos para valorar el movimiento de la sangre y que es un cambio de frecuencia que se produce cuando una fuente de sonido se desplaza en movimiento respecto a un observador estacionario. ¿Cómo llevamos este efecto Doppler a la práctica o a la vida real? ¿Dónde vemos efecto Doppler? ¿Dónde ustedes creen que en la vida cotidiana estemos percibiendo este efecto Doppler? Ya. Bueno, por ejemplo, cuando estamos detenidos en una esquina y observamos que se acerca una ambulancia con el sonido de la sirena. Nosotros en ese caso seríamos la fuente estacionaria y la ambulancia sería la fuente en movimiento. El sonido que emite la ambulancia va a ir variando su frecuencia, es decir, va a haber un cambio de frecuencia para nosotros, que estamos en la fuente estacionaria para la esquina. ¿Y por qué? Porque en la medida que esta fuente en movimiento, ¿cierto?, se nos va acercando, la frecuencia va a ser mayor para nosotros. Y cuando se aleja, esa frecuencia va a ser menor. ¿Y cómo lo percibimos nosotros? Que cuando esa ambulancia viene, ¿cierto? Y mientras más cerca esté, más fuerte escuchamos esa sirena. Se escucha más fuerte, entonces en la medida que se aleja, se va escuchando más despacio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué estamos percibiendo nosotros como fuente estacionaria? Estamos percibiendo un cambio de frecuencia. Entonces, al percibir ese cambio de frecuencia, lo que está ocurriendo es que hay un efecto Doppler. Entonces, tengo mi fuente estacionaria, que soy yo, ¿cierto?, para la esquina. Tengo la ambulancia con esta sirena, con sonido, la cual está en movimiento, y el cambio de frecuencia que lo voy a percibir en cómo va variando esa intensidad del sonido. Entonces, ¿vemos efecto Doppler? Sí, vemos harto efecto Doppler. ¿Saben dónde más hay efecto Doppler? O por lo cual se rige el Doppler es cuando miden la velocidad de los autos. Cuando el carabinero está pistoleando, ya, ahí también. En ese caso sí, lo que ocurre es que ese ejemplo es para darle el ejemplo de que el ángulo, el Doppler es dependiente del ángulo. Entonces, cuando ustedes vayan en la carretera y vean que le van a tomar la velocidad,
siempre tienen que tomar la pista contraria, es decir, como la pista rápida si el carabinero está en la pista lenta. ¿Por qué? Porque ese ángulo va a generar error, y que lo vamos a ver ahora también. Ese error de medición va a ser de que el carabinero perciba menos velocidad de la cual uno va. Entonces, ese es un tips. Pero es verdad. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Ya sabemos, ¿cierto?, que es un cambio de frecuencia. Si la frecuencia es igual a la reflejada, no hay efecto Doppler. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que exista una diferencia de frecuencia de la emitida de la reflejada para que exista efecto Doppler. En nuestro caso, si llevamos esto de ecografía, la señal que tenemos va a ser, nuestra fuente estacionaria va a ser el transductor. Las fuentes en movimiento van a ser los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces van a ser esto finalmente lo que van a causar la diferencia de frecuencia, que obviamente la frecuencia que va a ser emitida va a ser distinta a la reflejada porque estos glóbulos rojos se encuentran en movimiento. Y el ángulo que yo les decía va a depender del ángulo con el cual yo estudio este vaso. Dependiendo del ángulo es si es que tengo una medida fidedigna o un factor de error. Esta fórmula, que me gustaría que se la aprendieran de memoria, no, mentira, no que se la aprendan porque no hacemos ejercicio, pero sí que la entiendan. O sea, lo más probable es que yo les ponga la fórmula, pero yo necesito que ustedes la entiendan. No, me da lo mismo que se sepan o no la fórmula, pero que entiendan de qué se trata y cómo esto lo aplicamos en Doppler. Entonces, sabemos que el efecto Doppler se genera por una diferencia de frecuencia, ¿cierto? Y esto va a estar determinado por la velocidad, por el doble de la frecuencia transmitida, que es la frecuencia que voy a obtener desde el transductor, y por el coseno del ángulo. ¿Se acuerdan que les dije que la medición Doppler es dependiente del ángulo? Y por C. Ya hemos visto C. ¿Se acuerdan lo que era C o no? Ahí sale, po. La velocidad de propagación del sonido, que es una constante porque sabemos que es muy parecida a todo el tejido blando, así que se hizo un promedio. Entonces, la diferencia de frecuencia va a estar determinada principalmente por la velocidad y el ángulo Doppler. La velocidad de los glóbulos rojos, ¿cierto? Y el ángulo Doppler es el ángulo con el cual yo voy a estudiar este vaso. ¿Qué es importante entonces? Si el ángulo Doppler es de 90 grados, no se detecta cambio alguno en la frecuencia Doppler, dado que el coseno de 90 es 0. Es decir, yo jamás debo estudiar el vaso de forma perpendicular con el transductor, porque si no, ya por fórmula, el efecto Doppler es 0. Es importante que siempre el efecto Doppler sea menor a 60, de que el ángulo sea menor a 60, ¿por qué? Porque es una medida más fiable. Entonces, lo que nosotros usamos por lo general es de 45 a 60 grados. Y bueno, esto también se los mencioné ya, que el ángulo Doppler, a lo que nos referimos es el ángulo formado entre el haz de ultrasonido y el vaso sanguíneo. Este es nuestro transductor y acá está el vaso sanguíneo. Entonces, el ángulo que se forma acá es lo que yo estoy analizando. Y recordar esto, entonces, los valores del ángulo sobre 60 llevan a errores de medición, que ese es el error de medición que nosotros buscamos cuando están pistoleando en la carretera, ¿cierto? Pero lo que no queremos en ecografía Doppler es pasarnos a los 60 porque ya nos arroja error de medición. Ojalá nosotros pudiéramos evaluar o estudiar un vaso de forma paralela, porque ahí es como muy perfecto, pero muchas veces por anatomía no se logra llegar a este ángulo, pero lo ideal es nunca pasarse de 60. Por ejemplo, en la ecuación Doppler nosotros lo que hacemos es ver la velocidad del vaso. Eso es lo que más nos interesa cuando hacemos Doppler, como el Doppler especializado, por ejemplo, el Doppler arterial, ¿cierto? El Doppler arterial de extremidad inferior, arterial de extremidades superiores, el Doppler renal, el Doppler de carótida, ¿cierto? Ahí lo que más nos interesa es la velocidad, porque la velocidad va a ser la que va a marcar nuestro parámetro patológico principalmente. A pesar de que ser un número, yo siempre les digo, a mí no me gustan mucho los números, que nos guiemos solo de un número, porque ecografía es como multifactorial. Entonces, si bien es cierto, en Doppler nosotros nos concentramos mucho en la velocidad, pero siempre hay cosas que nos van a ir llamando la atención aparte de la misma velocidad. Pero lo vamos a ir viendo también en el camino. Entonces, según esta fórmula, sabemos que la velocidad de flujo es directamente proporcional a la diferencia de frecuencias generadas.
Este ejemplo o la dirección del flujo es muy parecido al ejemplo también de la ambulancia. Si el flujo se acerca al transductor, la frecuencia reflejada será mayor. Como la ambulancia se acerca a mí, que estoy parado a la esquina, voy a sentir mucho más fuerte esta sirena, ¿cierto? Y en la medida que esta se va alejando, se puede sentir mucho más bajito la sirena, por lo tanto, la frecuencia reflejada va a ser menor que la emitida. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Depende. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, No, profe. Soy una excelente profesora entonces, porque entienden todo lo que les digo. Muy bien, bueno, seguimos entonces. Estas señales que son percibidas por el equipo como diferencias de frecuencia, necesitamos nosotros que verlas reflejadas de alguna forma en nuestra imagen, ¿cierto? Entonces vamos a tener un analizador de espectro, que es un algoritmo utilizado para extraer y procesar este cambio de frecuencia, porque acuérdense que nosotros en modo B lo que usábamos era el modo brillo, ¿cierto? Finalmente cada eco reflejado se le asignaba un brillo. Entonces acá necesitamos también trabajar con esta información que estamos recibiendo, que es una diferencia de frecuencia, que van a contener estos ecos reflejados del haz de ultrasonido, y realizar la conversión al tiempo-frecuencia a través del análisis de Fourier. ¿Recuerdan Fourier o no? ¿Ya tuvieron rezo? ¿O medicina o física nuclear? ¿No recuerdan a Fourier? ¿No han tenido física nuclear? ¿O resonancia que dice hablar todo el espacio Fourier? estamos usando resonancia ahora. Ah, ya. Bueno, la hacen súper intenso en física nuclear. Cuando yo tuve física nuclear, Fourier era así, pero el fuerte del ramo. Bueno, pero acá no vamos a ver Fourier, sí, lo que vamos a hacer es simplificar esto. ¿Por qué está siempre Fourier metido en todas las cosas de imagen? Porque Fourier finalmente lo que nos va a hacer este cambio de una señal análoga, convertirla en una señal electrónica. Por ejemplo, ya sea en todos los medios digitales, también existe Fourier porque existe un cambio de señal, un cambio de forma de la señal. O sea, a nosotros no nos sirve una diferencia de frecuencia, ¿cierto? No la podemos interpretar, pero sí necesitamos tiempo-frecuencia. Entonces, Fourier nos permite eso. Ahora, este espacio de Fourier tiene unas características especiales. ¿Por qué? Porque este espacio de Fourier tiene un límite. O sea, yo no puedo meter todas las señales que quiero en esto, obviamente, se llena, ¿cierto? Y cuando no sabe cómo llenar su spin o su espacio, ¿cierto? Lo que hace es que da error. Da un error que nosotros muchas veces lo buscamos porque está a nuestro favor. Yo le dije que los artefactos en Doppler son el fuerte del diagnóstico. Pero otras veces lo queremos sacar y habla de que nosotros como tecnólogos de ecografistas no estamos manipulando bien los factores Doppler. Entonces ahí nos deja mal parado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? De que estos cambios de frecuencias tienen un límite dentro de este espacio Fourier, que es el límite de Nyquist, esta n que está acá. Entonces, para que yo pueda hacer una medición, y esta medición pueda ser llevada al espacio Fourier y de ahí llevarla a una señal electrónica, por decirlo así, o una imagen digital, ¿cierto? Lo que yo necesito es que esta señal quepa acá, no sobrepase el límite de Nyquist. Y para eso, la frecuencia con la que yo estudio el Doppler debe ser el doble de la frecuencia que estoy estudiando. O sea, si yo voy a estudiar algo, siempre debo estudiar con el doble de la frecuencia. ¿Por qué? Porque yo necesito que, ¿se acuerdan del pulso de radiofrecuencia, del PRF? Ya, el PRF entra a jugar un factor muy importante en Doppler. Entonces, cuando yo estoy estudiando una zona que, por ejemplo, se encuentra bien profundo, y yo estoy estudiándola con Doppler, lo que yo voy a hacer es dar pulsos de PRF de manera de que el pulso tenga el tiempo de ir a la estructura que necesito interrogar y volver. O sea, voy a dar un PRF más amplio, ¿ya? Para que tenga ese tiempo. Si yo corto este PRF, lo corto, lo más probable es que o no alcance a llegar, o si alcanza a llegar, se solapa con la otra información. Entonces ahí el pulso de radiofrecuencia va a quedar solapado y me va a dar en el límite de Nyquist un error. El equipo no va a saber cómo
ordenar esto para convertirlo en una señal digital. Entonces, ¿qué es el límite de Nyquist? Es la máxima velocidad del flujo sanguíneo que puede ser determinada sin ambigüedad, sin error. Si este límite se supera, se produce una saturación de señal y se genera un aliasing, que es el artefacto. Acá está la frecuencia de repetición de pulso que lo vimos en la primera clase. Es la frecuencia con la que el equipo va a interrogar al flujo de sangre y la importancia de interrogar siempre con al menos el doble de la frecuencia que estoy estudiando. ¿Por qué el doble? Porque necesito que vaya y vuelva, ¿cierto? Ahora, la frecuencia de repetición de pulso, que está determinada, ¿cierto?, por la frecuencia en el tiempo, va a ir variando. Yo la voy a ir variando dependiendo de qué, de la profundidad y de la velocidad de cual esté estudiando, o el vaso, la velocidad que tenga el vaso que estoy estudiando. Entonces, el límite máximo de pulso, la frecuencia de repetición de pulso, el límite máximo de frecuencias de pulsos va a estar dado por la profundidad y la velocidad de propagación del sonido. Mientras más profundo está algo, mayor debe ser este PRF para que, como les decía, necesito que ese haz de ultrasonido y posterior eco reflejado, esa frecuencia emitida y reflejada, tenga el tiempo de volver, de ir y volver en profundidad. Si utilizo un PRF alto, los ecos precedentes de estructuras más profundas no alcanzan a regresar cuando el pulso siguiente es enviado. La señal recibida es una combinación de señales procedentes de estructuras cercanas y lejanas. Entonces, la señal recibida va a ser una combinación, ¿cierto?, de estas estructuras que yo les decía que necesitamos que vuelva, darle el tiempo para que vuelva. Y el aliasing finalmente se genera cuando nosotros pasamos este límite de Nyquist. Cuando sobrepasamos este límite de Nyquist es entonces cuando se genera este artefacto. Y, ¿cómo se ve? No sale cómo se ve. ¿Cuándo vamos a lo vamos a ver más adelante cómo se ve? ¿Cuándo vamos a tener aliasing? Cuando encontremos que cualquier factor que aumente la frecuencia o disminuya el PRF sobre el límite de Nyquist. O sea, cada vez que sobrepasa este límite vamos a tener aliasing. Y eso va a depender, como les mencionaba, de la velocidad del vaso a estudiar y la profundidad del vaso a estudiar. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, el equipo tiene sus presets para Doppler, dependiendo de la estructura, tiene su escala cercana a Doppler, los PRF más o menos predefinidos. Pero a veces es necesario que nosotros manipulemos esto. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la arteria aorta con Doppler y voy a estudiar después un nódulo en la tiroides, ¿yo debería usar el mismo PRF o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debería cambiar mi PRF si estoy usando, si estoy interrogando la tiroides, o sea, estoy interrogando la aorta primero y luego me voy a un nódulo en la tiroides? ¿Qué velocidad creen ustedes que tiene la tiroides? O sea, ¿o qué velocidad creen que tiene en la aorta? ¿Alta o baja? ¿Alta? Alta, es la arteria más grande del cuerpo, ¿cierto? De las que tiene, no es las que tiene mayor velocidad, pero de las que tiene más velocidad. Versus un nódulo, si yo quiero ver si es que tiene vascularización o no. Harto menos velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo variaría mi PRF? Si yo voy a estudiar una lesión con menor velocidad, lo que yo debería hacer es bajar un poco el PRF para que tenga la sensibilidad del pulso de interrogar esa velocidad bajita. Y lo mismo pasa con la profundidad del vaso. Por ejemplo, acá tengo un vaso que está sano, ¿cierto? Una arteria que está sana. Y la velocidad es de 30 centímetros por segundo. En cambio, en este caso, en el PRFB, tengo una velocidad de 120 centímetros por segundo porque ven que acá está la animación con la estenosis. Entonces, cuando hay una estenosis, los glóbulos rojos se aceleran. Ustedes saben que toda la energía cambia, nunca se pierde, todo se transforma.
todo se transforma. Entonces, esta energía que viene acá, esta energía cinética, ¿cierto? Acá se ve mucho más aumentada. Hay una aceleración importante de los glóbulos rojos, entonces en esta zona voy a ver que existe un aumento de velocidad. Entonces, si yo interrogo justo esta zona, va a medir 120 centímetros por segundo. ¿Y qué va a pasar con estos 120 centímetros por segundo si yo tengo un PRF que A igual a B? Entonces, estoy interrogando a B con esta velocidad versus esto tiene 30 y acá tiene 120. ¿Qué va a pasar? Lo que ustedes ya deben estar pensando, que el límite de Nyquist se va a sobrepasar. Porque yo hice un PRF para interrogar una velocidad de 30, no de 120. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer aquí en el caso de que yo quisiera eliminar este aliasing o evitar que este límite de Nyquist sea sobrepasado? Lo que voy a hacer es aumentar el PRF. ¿Para qué? Para ampliar este límite de Nyquist. Entonces, mientras yo más amplío este PRF, más voy a ampliar este límite de Nyquist y voy a permitir que esta lectura quede finalmente dentro de mi espacio. Pero yo les dije que muchas veces el aliasing nosotros lo buscamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un Doppler arterial de extremidades inferiores, yo me voy siguiendo la arteria solamente con Doppler color. Sigo con el Doppler color, y cuando yo veo una zona de aliasing, ahí está. Acá está el aliasing. Entonces yo voy siguiendo la arteria en toda su longitud con Doppler. Y si veo aliasing, inmediatamente mis antenitas se encienden porque me hacen pensar de que algo está pasando acá. ¿Qué significa finalmente el aliasing? Que hay una velocidad mayor con la cual yo estoy interrogando. O sea, yo estaba interrogando este vaso súper bien, que tenía, no sé, 60 centímetros por segundo, y me encontré un área, que es la misma arteria, donde existe un cambio hay un mosaico de colores en esta zona. Entonces hay aliasing porque me está indicando de que esta área de acá, los glóbulos rojos se están acelerando y por eso están quedando fuera del límite de Nyquist y me está dando este artefacto. Entonces, este es el aliasing. Y en este caso, por ejemplo, cuando estoy estudiando arteria, es útil para mí. Pero si yo estoy estudiando, por ejemplo, un nódulo tiroideo, o quiero evaluar el flujo de la tiroide, y ustedes me meten el aliasing, o sea, voy a querer felicitarlos. No, eso va a hablar de que ustedes no tienen un control correcto del factor técnico, no tienen un conocimiento correcto del factor técnico. Me ha pasado de que hay colegas que están recién egresados, se están capacitando en ecografía, y me dice, yo le digo, ¿y cómo estaba el flujo del nódulo? No tenía. ¿Estás seguro que no le pudiste sacar nada? No, nada. Ya. Entro, ya. Lo estaba hablando con un PRF súper alto, como para velocidades muy altas. Entonces, si yo voy a estudiar un nódulo de tiroides, lo primero que debo hacer es tirar el PRF al suelo, abajo. Y en la medida que yo voy viendo que me va captando Doppler, empiezo a sacar el artefacto, empiezo a subir y hasta que encuentro el PRF correcto digo ya, ahora sí. ¿Ves que sí tenía? Lo que pasa es que si ustedes no saben manejar los factores técnicos de Doppler, lo más probable es que se le pasen un montón de lesiones que no tenían nada, no había vascularización. O lo mismo que pasa en hígado, o sea, yo estoy estudiando la aorta y me voy a estudiar un nódulo hepático en profundidad en un hígado graso, voy a tener que bajar mucho el PRF, porque estoy cambiando dos cosas, porque una vascularización o una irrigación arterial de un nódulo hepático versus una arteria aorta, la velocidad, son súper distintas, mucho más baja el nódulo, ¿cierto? Y lo otro, la profundidad de atenuación que genera este hígado graso, también va a generar una afectación en la medición. Entonces tengo que bajar el PRF también a piso y de ahí voy subiendo a poquito. Y bien, hay varios distintos tipos de Doppler que les vamos a ver, pero así se ve el aliasing también en Doppler. No sé si ustedes han visto, bueno, está el ciclo cardíaco, ¿cierto? Reflejado en una curva, la sístole, la diástole, pero lo que pasa es que acá sale cortado y se ve un poquito acá abajo. Este es Doppler pulsado o espectral. Y se ve cortado por lo mismo porque también existe aliasing en el Doppler espectral. Se corta la señal, no me permite ver el pic de la sístole porque se ve acá abajo reflejado por lo mismo, porque el límite de Nyquist acá está determinado por estos lados, por acá arriba. Entonces, obviamente estoy interrogando un vaso que tiene una velocidad mayor con una velocidad menor. O sea, esto tiene 50 y lo más probable es que esto tenga 80 centímetros por segundo. Y yo le estoy interrogando con 50, le estoy diciendo al equipo con 50. Y me da error porque finalmente el equipo no va a saber cómo interpretar esto y no puedo finalmente ver toda la característica de la curva.
¿Alguna duda hasta acá? ¿Seguimos como avión, chiquillos? No hay Sí, duda, ya. profe. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Le ha gustado Doppler? Más o menos, no los veo así como disfrutando Doppler. A mí No, me pero gusta más porque tiene color. claro, Hay que un poco más procesarlo, entretenido. procesarlo. Ya, bueno, pero a mí por lo menos me interesa que para los que quieran hacer ecografía después, que sepan manejar bien los factores técnicos, porque eso habla de alguien, hace una gran diferencia a alguien que sabe a alguien que no sabe. O sea, ustedes tienen que entrar haciendo una eco abdominal o una ecotiroidea con manejo correcto de factores técnicos porque nosotros somos física, o sea, tenemos que hacerlo bien. Es nuestro fuerte la física. Bien, vamos a ver los tipos de Doppler ahora. Uno de ellos es el Doppler pulsado, donde el equipo va a recibir la información como una onda compleja, lo cual lo va a codificar como una serie de Fourier, ¿cierto? Que es lo que vimos. La información se va a visualizar en una escala de velocidad versus tiempo y para representar la distribución de un ciclo cardíaco. Es lo que yo les mencionaba, sístole, ¿cierto? Y final de la diástole. Y acá está la velocidad de 120. En este caso, por ejemplo, miren, me quedaron ahí sobrando 40 centímetros por segundo. A mí por lo menos me gusta de que si yo estoy haciendo Doppler pulsado, lo ideal es que esto calce justo, que no sobre ni falte. Porque si sobra quiere decir que me va a dar el límite, sobrepaso el límite de Nyquist, ¿cierto? Y se me genera el artefacto aliasing. Pero si sobra, también es un problema porque muchas veces tengo colegas que hacen una curvita aquí y le dan 200 para arriba. Y eso no está bien porque para los que se quieran dedicar a esto, después tomen subespecialidad Doppler, se van a dar cuenta de que la característica de la curva, la morfología, la forma de esta curva me va a dar muchísima información patológica. Entonces es súper importante que yo siempre vea este doble espectral en grande, porque es así como más me aporta. O sea, la morfología también es importante, lo que yo les decía, no solo velocidad, esto no es solo velocidad, sería muy fácil así. Hay muchas otras cosas que tenemos que ir poniendo atención, pero eso ya viene para después cuando ustedes quieran hacer Doppler y capacitarse. Bien. El Doppler pulsado, entonces, una señal unidimensional es transformada en una señal tridimensional y vamos a tener velocidad, tiempo y brillo, que va a denotar la intensidad del eco. Por ejemplo, ¿qué significa que esta parte sea más intensa, más blanquita? Lo que me está diciendo es que los glóbulos rojos, tengo más glóbulos rojos concentrados en esta misma velocidad. Y si yo veo que al centro tengo como también unas escalas de grises, pero menor gris, ¿cierto? Como más, un poquito más oscurito. Me está diciendo que tengo menos glóbulos rojos que van a velocidades menores. Entonces, esto no solamente me va a denotar velocidad, ¿cierto? Ni el ciclo cardíaco, sino que lo que me está diciendo, mira, todos estos glóbulos rojos están a 120 centímetros por segundo. Y hay unos poquitos, esta se llama ventana clara. Lo ideal es que esta ventana sea bien negrita. Mientras más negrita, mejor, porque me habla de que existe un flujo homogéneo. Es decir, todos van a la misma velocidad. ¿Cuándo esto se puede alterar? Cuando tengo una lesión, por ejemplo. ¿Ustedes creen que yo veo así cuando tengo una estenosis? No, la ventana clara desaparece completamente. Y desaparece porque cuando yo tengo estos glóbulos rojos que son acelerados en una estenosis, lo que ocurre es que se vuelven un poco locos también. Entonces su dirección ya no es tan longitudinal, sino que cambian un poco su dirección, se vuelven más tormentosos. Entonces, por ende, este flujo y esta curva tan bonita que nosotros estamos viendo pierde también un poco su forma. Y esta ventana clara ya desaparece completamente. Entonces, el brillo también me va a dar un aporte, ¿cierto? Un aporte de información. ¿Cuál es el objetivo del Doppler pulsado para ustedes que cuando hagan una eco abdominal, por ejemplo? Es saber si si estoy frente a un flujo arterial o venoso. ¿Por qué? Porque la curva arterial tiene esta característica, ¿cierto? Pic sistólico, diástole, y la curva venosa tiene esta característica, que son como olas de mar acá abajo. Y este flujo es mucho más influenciable por la respiración del paciente. Si el paciente entonces la curva esta se desaparece. Entonces,
como que uno empieza a hacer, no sé, un Doppler venoso y el paciente le dan ganas de conversar y uno así como, ya, pero por favor, porque son tan influenciables las venas que esta olita se ve muy variable. Generalmente, por ejemplo, mientras más cerca esté la vena del corazón, mayor influencia cardíaca va a tener y va a ser mucho más marcado también esta oscilación. Por ejemplo, cuando interrogamos las venas suprahepáticas, tienen mucha más fasicidad. Esto se llama fasicidad. O sea, son mucho más fásicas. ¿Por qué? Porque tiene mayor influencia cardíaca. Además, el doble pulsado nos entrega la información de lo que se está acercando al transductor y lo que se está alejando. ¿Y cómo lo sé? Acá tengo mi escala de velocidad versus tiempo y esto se llama línea base. Si se dan cuenta, el flujo arterial está sobre la línea base y el flujo venoso está bajo la línea base. ¿Por qué? Porque sabemos que el flujo venoso se está alejando, ¿cierto? Y eso me indica que se está alejando del transductor. Y el flujo arterial se debería acercar al transductor. Esa es la representación que uno tiene como acuerdo. Pero si ustedes me dicen, profe, ¿yo puedo poner esto bajo la línea base? Sí, ustedes pueden cambiar esto como ustedes quieran. Pero obviamente como consenso se busca y se deja que la arteria siempre quede acercándose. Esto me indica que se está acercando al transductor, sobre la línea base. Y la vena bajo la línea base. Entonces el doble pulsado me va a permitir un análisis cuantitativo de la curva, de la velocidad del flujo. Me va a decir, mira, yo puedo poner el caliper acá, en esta zona, y me va a decir, mira, el pic sistólico es de 416 centímetros por segundo. ¿Cómo está la ventana clara acá? ¿Ven ventana clara aquí o no? En esta curva acá, ¿cómo está la ventana clara? ¿La vemos, no? Acá la vemos, ¿vemos la ventana clara acá? Sí, ¿cierto? ¿Y acá? No. ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué yo les dije que podíamos no ver la ventana clara? ¿Qué opina Benjamín? Claudia, ¿qué opinan? ¿Por qué no vemos la ventana clara ahí? ¿Por qué puede ser que se nos pierda la ventana clara en Doppler? Tenemos un antecedente acá que es importante. ¿Qué vaso podrá medir 416 centímetros por segundo? Es una locura. Un vaso enfermo, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos ventana clara entonces? ¿Están o no, chicos? Sí. Alguien ahí, solo habla Jordan. ¿Alguien más? Alejandra, Francisca, la Isidora. Isidora, ¿qué opina usted? Estenosis. ¿No sabe? Estenosis, profe. Por supuesto, muy bien. ¿Ven que saben? O sea, están ahí y yo me siento contenta porque no estoy sola haciendo la clase. Hay una estenosis, ¿cierto? Entonces, miren el flujo, está mucho más, ya la escala de gris y la intensidad de brillo de esta curva está distinta, ¿cierto? No es tan ordenadita como acá, o sea, no me está diciendo, mira, acá todos los glóbulos rojos van a tal velocidad, no. Acá van unos por allá, otros por acá, porque estamos frente a una estenosis, porque obviamente sabemos que la estenosis, la velocidad se ve muy, muy aumentada. Entonces tenemos 416 centímetros por segundo, o sea, una estenosis así, pero crítica. Y tenemos un flujo turbulento. Los glóbulos rojos ya pierden toda su dirección, donde están tan preocupados de acelerar, y perdemos esa ventana clara tan hermosa acá. Muy bien, Isidora. Bien, ahora seguimos con Doppler color, que es la codificación de los cambios de frecuencia en escala de color. Va a mostrar un flujo de velocidad media. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Oh, perdón. Que la caja de color se compone de múltiples líneas con puntos, como si nosotros tuviéramos esto como de referencia. Voy a tratar de bajar eso ahí. Y se analizan varias muestras de volumen a lo largo de cada línea promediando. Entonces esto va a ser un promedio, va a ser una velocidad media. No es que en Doppler color vamos a tener una velocidad cualitativa como la que nos da el Doppler espectral, ¿ya? Acá vamos a tener solamente una cualitativa.
porque vamos a tener la velocidad media del flujo. Ay, no puedo. Entonces, así yo veo cuando pongo Doppler color. Pongo la cajita y voy a tener color. Color que me va a indicar velocidad media. ¿Qué información me va a dar el Doppler color? Tamaño y dirección del vaso. Se superpone al modo B, ¿cierto? Yo aprieto un botón en el ecógrafo que dice color y se pone esa cajita. Lo ideal es que esta cajita sea lo más acotada al área que estamos estudiando. ¿Se acuerdan que hablamos de la resolución temporal? Entonces, para no afectar la resolución temporal, es importante que la cajita sea acotada al área que queremos. Y también hay otra cosa que no hemos comentado, que es la importancia de dejar esta cajita lo más paralela a los vasos que estamos estudiando. ¿Por qué tiene que ser lo más paralela a los vasos que estamos estudiando? ¿Por qué importa la disposición que tenga esta cajita en Doppler, la fórmula Doppler? Pueden escribir en el chat también, ¿o no? Pueden escribir en el chat si quieren. Luciano, ¿por qué importa la disposición que tengamos en la disposición en que tengamos esa cajita? Ay, no. ¿No tiene que ver por el ángulo en el que va a incidir la radiofrecuencia? Muy bien, pues Luciano, seco. Súper bien, sí, es por eso, ¿cierto? Porque lo que nosotros queremos es generar efecto Doppler. Entonces, si yo pusiera esta cajita bien perpendicular al haz, ¿cierto? A mi transductor, lo que va a ocurrir es que esta señal que yo perciba va a ser menor. Entonces, si yo quiero priorizar y quiero tener tomar una buen muestreo, ¿cierto? Debo ponerla angulada. Angulada siempre a la dirección que siga el vaso, de manera que se vea lo más paralelo posible, porque así tengo efecto Doppler. Muy bien, Luciano. Bien, cuando yo tengo esta cajita de color, además en un extremo de la pantalla me aparece esto. Y que me dice arriba un número y abajo menos el número. Y se da esta codificación de color. Si se dan cuenta, va de menos a más intensidad este color rojo. Y lo mismo pasa con el azul. Yo les dije que en Doppler color lo que no tenemos es velocidad media, ¿cierto? Son dos subescalas con velocidad media. Y mientras más intenso sea el color o más clarito sea, perdón, mayor velocidad va a tener el vaso que estamos estudiando. Y acá, ¿qué creen que puede hacer esto que tengo aquí? Los dos extremos son los límites de Nyquist, ¿cierto? Entonces acá también tengo límite de Nyquist. Recuerden que el primer ejemplo que les mostré fue en Doppler color, con la cajita, ¿cierto? Donde se ve un mosaico de colores en un área de estenosis. Y eso es porque obviamente esa zona debe haber tenido, por ejemplo, 120 centímetros por segundo y no 89. Entonces se ve ese solapamiento de imagen porque finalmente este espacio Fourier no sabe cómo poner esta frecuencia versus tiempo en su espacio. Y termina sobrepasando el límite de Nyquist y me da este alias. Entonces, ¿qué información me va a dar? Miren acá la cajita cómo está, correctamente angulada, ¿cierto? Acá yo también puedo hacer lo mismo que hacía en el Doppler espectral. Yo puedo decir, ya sabes qué, yo quiero que el rojo esté arriba y el azul abajo. Pero ¿qué es lo que uno hace? Siempre trato de dejar la arteria que se vea roja, obviamente, y las venas que se vean celeste. Entonces, ahí uno lo va cambiando dependiendo de la posición del transductor y si ese vaso se está acercando o no de acuerdo al plano en el que estoy. Entonces, la primera información que me va a indicar el Doppler color va a ser si es que hay presencia o no hay presencia de flujo. Sí, si hay presencia de flujo, ¿cierto? Después me va a decir la dirección. ¿Se está acercando o se está alejando el transductor? Yo puedo tener el azul acá arriba, pero aún así, todo lo que esté arriba de la línea base, porque igual acá tengo una línea base, todo lo que esté sobre la línea base me va a decir esto se está acercando al transductor y esto se está alejando al transductor. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando hacemos dobles por varices, las perforantes que están malas son las que se acercan al transductor y las que están buenas son las que se alejan. Entonces, ahí uno lo ocupa harto, independiente del color, a mí como que me da lo mismo el color, pero lo importante es saber eso.
Y que uno de eso puede ir cambiando el color de arriba a abajo, pero lo que importa es que lo que está arriba siempre se acerca y lo de abajo siempre se aleja. Va a indicar la velocidad media de acuerdo a la intensidad del color. ¿Se dan cuenta de que acá se ve mayor velocidad? Miren los extremos de la arteria. Las paredes de la arteria se ven más oscuritas. ¿Por qué puedo tener mayor velocidad en el centro y menor en las paredes? Francisca Ramírez, ¿por qué usted cree que puedo tener mayor velocidad en el centro y menor en las paredes? Porque eso me está indicando que el color sea más clarito en el centro. ¿Por qué cree usted? Dígame lo que sea, no importa que no sea correcto. Aunque yo creo que es más el miedo a hablar porque lo encuentro seco. Todo el rato han respondido bien. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser que las velocidades del centro sean más claritas? Responder al chat, profe. Ah, pucha. No sé cómo ver el chat. Ahí está. No, por el rosa de las paredes. Muy bien, Francisca. Excelente. Sí. Por el rosa de las paredes, ¿cierto? El rosa de las paredes va a imponer resistencia. Entonces, lo que va a hacer finalmente es que esa resistencia baje la velocidad de los glóbulos rojos que van cerca de las paredes y la parte del centro va a ser la que tiene mayor velocidad. Por eso cuando yo estudio con Doppler espectral, el primer Doppler que vimos, a mí me parece un caliper. Y ese caliper yo lo pongo siempre en el centro porque ese va a reflejar la verdadera velocidad del vaso. Muy bien, Francisca. Bien, tenemos otro Doppler que es el Doppler poder. En este caso, el Doppler poder es mucho más sensible que el Doppler color. Nos vamos a ir dando cuenta de que cada vez las marcas crean más y más Doppler para que nosotros sigamos aumentando esta presentación y sigamos hablando. Pero no, en serio. Crean más Doppler con más tecnología, con más filtros de pared, mayor sensibilidad a profundidad, modo angio, y seguimos en crecimiento de desarrollar más y más Doppler. Y siempre la búsqueda ha sido a ir aumentando la sensibilidad del Doppler. Entonces, el primer Doppler que se creó con más sensibilidad, aparte del Doppler color, fue el Doppler poder, o el Power Doppler. El Power Doppler lo tiene hasta los equipos antiguos actualmente. Y lo que hace el Power Doppler es que tiene mayor sensibilidad que el Doppler color, pero la diferencia es que las señales que llegan al transductor informan velocidad y dirección de flujo y amplitud. La amplitud va a representar la cantidad de concentración de glóbulos rojos de la muestra. Es decir, lo que vamos a tener acá es una señal que nos va a dar, va a ser más sensible, pero nos va a dar amplitud. La mayor información va a ser amplitud. Es decir, nos va a decir, aquí hay harta intensidad de glóbulos rojos o hay poca. Pero no vamos a tener información de velocidad. Entonces, el Power Doppler se ve así como naranjito. Y es bastante bonito. Por ejemplo, acá tenemos la bifurcación de las carótidas, la carótida común con la interna y la externa, y se caracteriza muy bonito. De hecho, generalmente cuando uno lo hace esto con Doppler color, en esta zona, como hay turbulencia, en Doppler color se ve como un color aquí como amarillo o como un mosaico de color, entonces no queda tan bonita la imagen. Como queda en Doppler Power, en Power Doppler. Qué importante que sepan que el Power Doppler no va a representar velocidad del flujo, no representa dirección del flujo tampoco, no nos va a decir si se acerca o se aleja del transductor, y tampoco hay aliasing, aquí estamos libres de aliasing. Entonces dice usted, profe, entonces ¿para qué sirve? O sea, ya, no sirve para nada porque no da velocidad, no da dirección del flujo, no hay aliasing tampoco. Entonces lo que va a aportar es la variación de intensidad de color que representa la concentración de glóbulos rojos. O sea, solo me dice que hay harto o poco glóbulos rojos. Pero es bastante útil cuando yo tengo dudas si es que algo está vascularizado o no. Por ejemplo, si tengo una lesión de esas que yo le decía que tengo que bajar a piso el PRF y aún así el Doppler color no me da ninguna señal, entonces ahí yo voy a ocupar el Power Doppler. Ocupo el Power Doppler para saber si es que esa señal es vascularizada o no. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que tengo dudas si es una lesión quística o una lesión sólida.
¿Y por qué puedo tener dudas? Porque a veces ese refuerzo acústico posterior de las lesiones quísticas no es tan fácil de sacar, o a veces no se ve, ¿cierto? Todo depende de las condiciones del paciente. O a veces pasa que hay lesiones que son sólidas, pero que son tan homogéneas que el paso del haz de ultrasonido tampoco tiene tanta absorción, y igual hay lesiones que son sólidas y que tienen refuerzo acústico posterior. Entonces, frente a esa información que yo tengo, me tengo que requete asegurar de que si eso tiene o no tiene vascularización. Y si ya tiré el PRF al suelo con el Doppler color, entonces voy a ocupar el Doppler poder. Aunque solamente me diga, ¿sabes qué? Si hay señal. Pero si hay señal, para mí me indica que es una lesión sólida y que no es una lesión quística. Entonces tengo más herramientas. Entonces las ventajas del Doppler poder: información aportada, ¿cierto? Es más sensible a flujos lentos, detecta vasos pequeños, no produce álisis y no depende del ángulo de incidencia. O sea, puedo poner esto de cualquier forma, igual lo voy a ver. Igual va a haber efecto. Y en esta zona tengo una estenosis, una placa heterogénea así, en la carótida interna. Bueno, y tengo el modo Doppler, duplex, triplex, que finalmente yo puedo ir viendo en tiempo real cómo se va formando esta curva, cómo se va adquiriendo esta imagen y cómo esa arteria o ese doble color está todo el rato así, ¿cierto? Por los pulsos de la arteria. Entonces, finalmente combino Doppler color con el Doppler espectral en tiempo real. Y aparte el modo B, ¿cierto? Voy a tener la información y visualización del vaso explorado en tiempo real. Esto es lo que yo les mencionaba del caliper. En el Doppler espectral yo siempre tengo que poner este caliper para obtener esta curva, esta señal espectral. Y este caliper tiene que también tener el ángulo que no sea mayor a 60. Lo ideal es que sea lo más paralelo posible. Pero lo que sí, nunca debe pasar los 60 grados. Y asimismo yo sigo esta disposición de la caja. Esto es súper importante porque a mí se me dicen, oye Eli, mira, ¿podéis ver este Doppler? Y veo, y esta caja está mal puesta, o sea, para mí se cierra y no hablamos más. ¿Por qué? Porque habla de lo esencial. O sea, si tú no estás tomando o adquiriendo una medida con los parámetros técnicos y físicos correctos, o sea, ya no hay nada que conversar. O sea, para mí el examen se tiene que repetir. Y así debe ser siempre. O sea, esto no puede fallar. Bien, yo les comentaba que tenemos varios tipos de Doppler y que cada vez crean más y cada marca tiene su tipo de Doppler y que siguen investigando, etc. Y tenemos el Doppler que se llama SMI, que son magníficas imágenes microvasculares, así que imagínense cómo se ve. En este caso tengo la resolución versus el rango de velocidad que capta. Miren, este es el Doppler color, este es el Power Doppler y este es ADF, que es otro Doppler. La resolución que tiene el SMI es muy alta y el rango de velocidad que tiene incluso es mejor que el color. Es decir, es mucho más sensible a bajas velocidades que el ADF, que el color y que el Power Doppler. Y la resolución es mejor que estas tres. O sea, es la maravilla hecha Doppler. Pero de verdad que es maravilloso. Entonces, ¿qué hace? Es detectar flujos de menor intensidad, pero manteniendo una alta resolución. Es capaz de eliminar artefactos de ruido y fondo y tiene muchas más ventajas que el Doppler poder. ¿Se acuerdan que yo les comentaba el modo angio? Miren esto, 3D. Esta es la tiroides. Miren la vascularización que se ve en la tiroides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que seguir estudiando siempre, porque si yo estudio esta tiroide con Doppler color, la vascularización que capto versus SMI es mucho menos. Entonces, ¿qué puede pasar? De que una persona de que no conozca las características de este Doppler pueda decir de que todas las tiroides que estoy viendo están con aumento de vascularización. Y ustedes saben que el aumento de vascularización en tiroides es uno de los indicadores patológicos igual. Entonces, la importancia de seguir siempre actualizándose las tecnologías, de conocer las técnicas que tienen nuestros equipos, porque si no podemos pasar sobreestimando patología. De hecho, por ejemplo, nosotros en Doppler, o sea, en ecografía, siempre se ha dicho de que los tendones, por ejemplo, nunca vascularizan.
cuando están sanos, ¿cierto? A no ser que estés muy, muy inflamado y que el paciente venga con harto dolor, ahí sí hay una neovascularización de ese vaso y se ve que capta Doppler, por ejemplo, en el tendón extensor del codo. Pero que uno vea vascularización en el músculo, por ejemplo, o en el tendón, antiguamente eso era imposible. No porque eso no tenga irrigación arterial, porque obviamente por algo está vivo, tiene irrigación arterial, pero nuestra tecnología no era capaz de percibirlo, como pasa ahora. Por ejemplo, yo pongo en el músculo, interrogo con Doppler SMI, pero se ve así todo, maravilloso. Y de hecho tiene este modo 3D y el modo angio, que esto yo lo veo en tiempo real y se ve cómo se va moviendo la sangre, es maravilloso. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que también se lo mencioné en la clase pasada, que la resolución temporal se va, pero así, se pone muy lenta el equipo, muy lento. O sea, me está mostrando el modo angio, pero siempre lento. Y activo CMI y ya empieza a enlentecerse las imágenes. Acá tengo la diferencia de cómo se ve una tiroide interrogada con Doppler color y cómo se ve con SMI. ¿Se dan cuenta? La diferencia es bastante, o sea, capto mucho más vasos, pero la importancia es saber que esto pasa y no sobreestimar vascularizaciones aumentadas. Entonces, alta sensibilidad, alta resolución, poco artefacto de ruido. Parece perfecto, ¿no? Bien. Vamos entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna, chicos, ya, seguimos. ¿Están cansados? ¿Están cansados? Los voy a leer, escríbanme. ¿Están cansaditos o no? ¿Quieren recreo o prefieren seguir? Un poquito, profe. Ya, podemos hacer 10 minutitos de receso para... ¿Podemos hacer 2 minutos? Ya pasó. No. 10 minutitos, ¿sí? Volvemos a las 3:20, ¿te parece? ¿O seguimos? Ya, sigamos entonces. O sea, esperemos un poco. Ya, volvemos a las 3:20, para que vayan a tomar agüita por último, no sé. Pero quiero que estén bien recargados para la segunda parte. Que queda poquito, queda poquito. Vamos a hablar un poco de la representación de la señal, cómo se ven las arterias, las venas, ¿ya? Todo normal, nada patológico. Las arterias son estructuras tubular pulsátiles, son dos líneas ecogénicas separadas, ¿cierto?, por este lumen anecogénico y tienen un grosor de íntima media de 1 milímetro. Generalmente los Doppler carotidio uno los mide, porque mientras si es mayor a 1 milímetro, este grosor aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Y las arterias son no compresibles. ¿Por qué? Porque tienen esta pared muscular, ¿cierto?, que nos va a generar, que va a impedir que nosotros la podamos comprimir. Las arterias normales tienen un flujo laminar y lo que yo debería ver es que tienen un Doppler color homogéneo, como en este caso, sin ninguna alteración. El movimiento de la sangre sigue líneas paralelas a la velocidad y dirección constante de velocidad. Su máxima de velocidad se encuentra en el vaso, como dijo su compañera Francisca, ¿cierto? Por el roce de las paredes que se encuentra afectado, la parte de las paredes va a tener menor velocidad. Entonces, en un Doppler arterial normal vamos a tener un flujo laminar y las paredes de los vasos lisas, calibre y trayecto regular del vaso. Y lo que vamos a ver en la curva espectral, esta ventana clara siempre, con prácticamente todos los glóbulos rojos van a la misma intensidad, o sea, y a la misma velocidad. Por eso está esta misma intensidad de la curva. De forma normal, nosotros tenemos flujo turbulento en las arterias. ¿Cómo eso? En zonas donde la arteria va cambiando de calibre. Por ejemplo, la misma carótida común o la arteria femoral común cuando se bifurca, ¿cierto? En todas las bifurcaciones vamos a tener que el flujo se vuelve un poco más turbulento, sobre todo en esta zona. Por ende acá, ¿se acuerdan que yo les decía que a veces es más bonito demostrar, por ejemplo, esta bifurcación en modo Power Doppler?
porque no tiene artefacto aliasing. Como en Doppler color, si lo hago con esto me da un cambio de coloración en esta zona, porque como hay flujos turbulentos ya no tengo ese flujo laminar donde todos los glóbulos rojos van en el mismo sentido, sino que acá existe algunos glóbulos rojos como que se devuelven un poquito y continúan, ¿ya? Como que hacen algunos loops. Entonces se desordena la trayectoria de estos glóbulos eritrocitos, ¿cierto? Y va a generar estos remolinos que se van a ver en el Doppler color. Cuánto flujo turbulento tengamos va a depender siempre del tamaño, el calibre y la dirección del vaso. Generalmente ocurre en bifurcaciones, acodamiento y bueno, lo que hablábamos delante patológico sí es en estenosis. En el caso de las venas también vamos a ver una estructura vascular tubular. Son paredes finas con un lumen anicogénico. Acá prácticamente no se distingue la pared como en el caso de la arteria que se ve la íntima media. Lo que sí vamos a ver son las válvulas, miren. ¿Ven esta área hiperecogénica acá como bien delgadita? Estas son válvulas. Por eso cuando yo les decía que los pacientes hablan y uno está haciendo el Doppler, veo alterar la curva, la fasicidad, porque estas válvulas se cierran fácilmente. Entonces como que uno la exige un poquito y se cierran o se abren. Y ahí eso hace que se vea señal o no vea señal. Las venas son muy compresibles. ¿Por qué? Porque no tienen esta pared muscular como tiene la arteria. Y de hecho, la forma en la que uno hace un Doppler para ver si tiene trombosis, lo más importante es siempre la compresión, es ver que la vena se comprima en su totalidad. Cuando la vena se comprime en su totalidad, entonces yo descarto trombosis. Y también tiene un color homogéneo. Cuando lo quiero ver en Doppler espectral duplex, voy a ver estas olas, ¿cierto? Que van a ir cambiando su fasicidad, siempre bajo la línea base. Y estos son los cierres valvulares. Todo lo que veas sobre la línea base, de esta forma, va a ser el cierre valvular. Se abre la válvula, aparece flujo venoso con distintas fasicidades. Si el paciente está hablando, esta fasicidad va a cambiar. Es un flujo unidireccional y es variable hacia el corazón. Es súper influenciable por la respiración, como yo les mencionaba, o por hablar, por movimiento, etc. Cosa que no ocurre con las arterias. Cuando yo le digo a un paciente que, por ejemplo, puje o que haga Valsalva, no sé si conocen la maniobra Valsalva. Cuando yo le pido que haga la maniobra Valsalva, lo que yo debo esperar es que haya un cierre valvular por la presión. Y cuando hay un cierre valvular en una vena sana, yo debería esperar que aquí no exista nada de flujo, hasta que yo le diga al paciente relaje. O sea, haga Valsalva, mantenga la Valsalva. Si él relaja la Valsalva, tiene que volver a aparecer flujo venoso. De hecho, acá siempre vuelve con más fuerza porque es reposición del flujo que estuvo como esperando en la compuerta que se abriera, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de la hipertensión venosa en varices, lo que ocurre es que uno le dice al paciente que haga Valsalva y las válvulas ya no están funcionando, entonces no se cierran. Entonces, cuando yo le digo que haga Valsalva, lo que pasa es que se invierte el flujo acá, pero así. Aquí tengo flujo sobre la línea base, y finalmente está haciendo que pase el flujo, pero en el lado incorrecto, y la válvula nunca funciona. Dentro de las arterias, tengo dos tipos de arterias y de ondas. Voy a tener una onda bifásica con dos componentes y los dos anterógrados. Y voy a tener estas arterias que no tienen una diástole tan marcada y tampoco tienen un flujo reverso, como en este caso. Ambas son flujos arteriales. La diferencia es que esta se denomina curva de alta resistencia y esta una curva de baja resistencia. ¿Por qué? Porque la sístole y la diástole tiene menor diferencia a la que existe acá. Y existe un índice de resistencia. Si yo calculo este índice de resistencia, que es B2 menos B1, yo puedo darme cuenta de que este índice de resistencia debería estar en 0,6, 0,7, por ejemplo. Y si veo este, va a ser de 0,5, por ejemplo. Entonces, esta tiene mayor resistencia de lo que tiene esta. Y lo que me está indicando es que existe una parte de este flujo que en algún momento tiene un componente reverso. Es decir, en algún momento esta arteria
no está llegando flujo directo, sino que se está devolviendo un poco y después continúa. Eso me dice esta característica. En cambio acá yo en ningún momento tengo un flujo reverso. ¿Por qué puede ser? Porque las arterias sistémicas necesitan asegurar flujo de forma continua. Por ejemplo, el cerebro no puede tener en algún momento que no llegue sangre, tiene que llegar completamente. O no puede haber lapsos de tiempo en el que el flujo es menor, tiene que ser siempre constante. En cambio, en las extremidades inferiores nosotros necesitamos este cambio. ¿Por qué? Porque las arterias de las extremidades inferiores van cambiando su resistencia de acuerdo al ejercicio físico que yo imponga. Por ejemplo, si yo así hago full ejercicio, estoy haciendo ejercicio y me toman un Doppler mientras acabo de hacer ejercicio, lo que va a ocurrir es que yo voy a encontrarme de que los capilares van a imponer menor resistencia y eso también se va a ver reflejado en esta curva. Y voy a ver una curva más cercana a esto que a esto. Y así, en general, vamos a ir viendo muchos cambios en los miembros inferiores de la arteria, de acuerdo a algunas patologías, va cambiando la morfología de esta curva, se va haciendo, quizás se puede hacer más de baja resistencia que de alta resistencia, etc. Pero lo importante es que sepan de que hay curvas que son de baja resistencia y que son las arterias sistémicas, por ejemplo, las arterias renales son de baja resistencia, y todo lo que es extremidad inferior son de baja resistencia y son ondas trifásicas porque tienen 3 componentes. El componente sistólico, el componente reverso y el componente diastólico. Y estas las encontramos en las arterias periféricas. Ya. Ahora viene la parte de hacer la tarea de ustedes. Por ejemplo, tenemos la arteria común derecha, acá en esta imagen. ¿Qué es lo que ustedes corregirían de este examen? Bueno, antes de comenzar, hay un solo dato que no les incluí acá, que es la ganancia color. La ganancia color me permite, si yo quiero llenar este cuadradito de color, solamente aumentando la ganancia. Es como la ganancia general del modo B, que me da más brillo, pero acá me da más color. Ese también es un factor que yo debo ir regulando en Doppler. Entonces, ¿qué factores tengo para regular en Doppler? Tendría ángulo, PRF, ganancia. Ya le di toda la pista, así que si quieren lo escriben, si no quieren hablar. Pero necesito que vayamos viendo. ¿Qué corregirían ustedes de esta imagen? ¿Qué corregirían de acá? Ajustar la caja de la arteria, ¿no se le vería algo? O- El ángulo, ¿cierto? sí, la caja Doppler. Sí. ¿Alguien más dice algo, Alexander? ¿Qué más regularía acá? ¿Tenemos un color homogéneo? ¿No podría acotarse un poco más la caja también? Sí, también se podría acotar un poco más. ¿Y qué más hacemos con este color que está tan... ¿No tiene algo relación con el límite de Nyquist? Sí, totalmente, sí. Tiene relación con el límite de Nyquist. ¿Qué haríamos con eso, Luciano? ¿Qué cree usted que deberíamos hacer? ¿Cómo regulamos el límite de Nyquist? ¿Qué tenemos que cambiar para correr Usando este el doble de la frecuencia que vamos a utilizar. Eso se llama PRF, ¿cierto? Entonces, nosotros en el equipo tenemos un botón que se llama PRF o escala. Ese botón nosotros lo correríamos. ¿Usted lo aumentaría o lo disminuiría? Lo aumentaría porque estoy perdiendo información porque hay un flujo un poco más rápido. Un poco más rápido, ¿cierto? Totalmente. Muy bien, muy, muy bien. Con eso ya me quedo, pero súper tranquila porque entendí todo. Ya. Por ejemplo, aquí corregí la ganancia de color. ¿Se dan cuenta la cantidad de color que tengo fuera del vaso? Ya, reduje la ganancia de color y me sigue quedando esto, este mosaico de colores. Y que su compañero acaba de decir que tenemos que aumentarlo. Entonces yo aquí aumenté el PRF. Y se ve mejor, ¿cierto?
Ya no tengo ese mosaico de colores, todas las lecturas están dentro del límite de Nyquist. Y Jordan dijo, profe, falta el ángulo. Ahí está el ángulo. ¿Se dan cuenta cómo cambia, miren, la señal cuando yo cambio el ángulo? No es que en 90 grados no vaya a haber efecto Doppler. Igual se ve. Pero nosotros sabemos que por física esto jamás debería interrogarse de forma perpendicular, porque pierdo sensibilidad. Miren cómo se ve ahora. Se ve perfecto. Entonces, tenemos una medición correcta. Estamos ocupando los factores técnicos correctos. Entonces, los parámetros que utilizamos, ganancia color, ángulo de la caja y PRF. Y ahora todavía creo que nos queda un ratito. Podemos ver un video. La profe hizo un video, pero es cortito. Para que puedan más o menos verlo en tiempo real. Ahí tenemos la caja color y el ángulo no está correcto, sí está perpendicular, ¿no? Pero ahí estoy cambiando el PRF. Se dan cuenta que si yo bajo el PRF, si yo subo mucho el PRF, puede ser que tampoco capte nada. Ahí lo estoy bajando mucho, mira. Lo bajé mucho, entonces no, tengo artefacto aliasing por todos lados. Ahí lo estoy subiendo y va desapareciendo el aliasing y ahí estoy tomando ya una medida más correcta. ¿Se dan cuenta que este vaso estaba rojo y ahora se ve azul? ¿Ven cómo yo voy cambiando la diferencia de la subescala? Que voy subiendo el rojo, lo voy bajando. Mira, ahí lo cambio otra vez. Eso uno lo va cambiando. Y ahí aumenté la ganancia color, que yo le mencionaba que si aumento la ganancia color se puede llenar todo, o ahí la bajo completa y no tengo flujo. Entonces también puedo hacer una mala medición por no tener una ganancia adecuada. Ahí tengo la ganancia color más adecuada, ya había dejado el PRF calibrado. Ya, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren ver el video de nuevo o no? ¿Me quedó bien? Ay, perdón. ¿Alguna duda, chicos? Qué bueno. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Ya tengo acceso a la plataforma, así que voy a ver si le puedo subir las clases porque intenté hoy día mandarlas por correo y no se las podía. Así que eso. No sé si hay más dudas, pero damos finalizada la clase.